Cuando Emilia y Julián notaron los primeros cambios en su hija, Sofía, pensaron que solo se trataba de una fase de crecimiento. La niña, siempre llena de energía, había comenzado a mostrar una fatiga inusual y un leve cambio de humor. Los dolores de estómago y el cansancio constante que la aquejaban hicieron que Emilia, su madre, se preocupara cada vez más. Después de varias semanas de observar a Sofía más decaída, Emilia decidió llevarla al médico para una revisión completa. Julián, aunque preocupado, pensaba que se trataría de alguna carencia vitamínica o una alergia alimentaria. Ambos esperaban que la visita al doctor trajera respuestas tranquilizadoras. Pero lo que ocurrió en aquella consulta cambió sus vidas para siempre. El doctor Carranza, un hombre meticuloso y con décadas de experiencia, examinó a Sofía con sumo cuidado. Tras varios exámenes y preguntas rutinarias, decidió realizar una ecografía para descartar cualquier anomalía en sus órganos abdominales. La expresión de su rostro cambió drásticamente cuando comenzó a observar las imágenes en la pantalla. Emilia, que observaba a su hija en la camilla, notó la tensión en la sala. «¿Doctor? ¿Algo va mal?», preguntó con un temblor en su voz. El médico tragó saliva y con cautela miró a Emilia directamente a los ojos. «Emilia», dijo lentamente, «sé que esto va a sonar increíble, pero su hija está embarazada». Un silencio absoluto llenó la habitación. Emilia sintió que el mundo se detenía, mientras las palabras del doctor resonaban en su mente una y otra vez. No podía ser cierto. Sofía tenía solo 11 años. Era imposible, irreal. La incredulidad y el pánico la invadieron de inmediato. ¿Cómo puede ser eso posible?», preguntó, con la voz temblorosa, como si esperara que el doctor le dijera que era un error. «Lo sé, es una noticia impactante y es extremadamente inusual, pero el ultrasonido muestra signos de un embarazo temprano. Sofía...». El doctor miró a la niña, que estaba confundida y algo asustada. «Sofía va a necesitar todo el apoyo y la calma posibles». Emilia sintió cómo sus piernas flaqueaban. No sabía qué hacer, qué pensar. Miró a Sofía, que la observaba con una expresión de incertidumbre. ¿Cómo iba a explicarle a su hija algo tan incomprensible, tan doloroso? Cuando finalmente regresaron a casa, Emilia y Julián se encerraron en la habitación, tratando de asimilar la noticia y pensar en cómo proceder. La incredulidad inicial dio paso a un sentimiento de horror y rabia. ¿Quién podría haberle hecho algo así a su hija? Julián, con el rostro pálido y el ceño fruncido, intentaba encontrar una explicación racional, aunque su mente solo podía pensar en el dolor de Sofía y en la necesidad de protegerla. Emilia, por otro lado, se obsesionó con recordar cada detalle de los últimos meses, tratando de buscar signos, algo que pudiera darle una pista sobre lo que había sucedido. Se sentía culpable, como si hubiera fallado en su deber de proteger a su hija. No podía quitarse de la mente la pregunta: ¿cómo había llegado Sofía a esa situación? Esa misma noche, mientras Sofía dormía, Emilia comenzó a revisar cada rincón de su casa en busca de cualquier indicio. Revisó la computadora de Sofía, sus cuadernos, su ropa, cualquier cosa que pudiera revelar una verdad oculta. Pero no encontró nada que sugiriera que Sofía hubiera estado en una situación de riesgo o en compañía de alguien sospechoso. Sin embargo, lo que sí encontró fue una serie de dibujos en su cuaderno que la dejaron intranquila. Eran dibujos de sombras, figuras oscuras con ojos inexpresivos, que parecían rodear a una niña pequeña. Emilia no sabía si eran producto de la imaginación de Sofía o si escondían algo más profundo. Decidió no mencionarlo aún, pero guardó el cuaderno en su habitación, tratando de mantener cualquier evidencia a su alcance. A medida que los días pasaban, Emilia y Julián intentaron hablar con Sofía de manera sutil, preguntándole si había tenido algún problema en la escuela o si alguien le había incomodado.
pero Sofía siempre respondía con la misma inocencia y confusión. Ella no parecía entender por qué sus padres estaban tan preocupados, ni por qué la trataban con tanta precaución. Cada intento de obtener información parecía chocar contra un muro de silencio involuntario. La situación se volvió insostenible cuando Emilia decidió llevar a Sofía a un psicólogo, esperando que, en un ambiente seguro, pudiera abrirse sobre lo que había sucedido. Pero, tras varias sesiones, el psicólogo solo pudo confirmar que Sofía no parecía haber vivido un trauma consciente, o, al menos, no recordaba nada que pudiera explicar su estado. Los misterios alrededor de su embarazo parecían volverse cada vez más inexplicables. Una noche, mientras Emilia revisaba nuevamente los dibujos de Sofía, una de las imágenes llamó su atención de manera especial. Era una figura de un hombre sin rostro, con un brazo extendido hacia la niña. El detalle en ese dibujo era perturbador, como si Sofía hubiera visto algo más allá de lo común y lo hubiera representado inconscientemente. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de Emilia y Julián, quienes cada noche intentaban encontrar consuelo en la idea de que la ciencia tendría una respuesta. Pero cuanto más indagaban, más incomprensible se volvía la situación, y una oscura sospecha comenzó a nacer en el corazón de Emilia. ¿Y si el responsable de aquello no era alguien humano? ¿Y si el embarazo de Sofía era algo más allá de lo comprensible? Emilia se encontraba en el borde de la desesperación. Las noches se convertían en una serie de horas en vela, revisando una y otra vez cada detalle en busca de algo que pudiera darle respuestas. Julián, por su parte, intentaba mantener la calma, asegurándole a Emilia que todo esto tenía que tener una explicación lógica y racional. Pero, en su fuero interno, incluso él comenzaba a sentir la misma incertidumbre. Ambos sabían que estaban ante un misterio que desafiaba cualquier lógica y que, de algún modo, se encontraban atrapados en una pesadilla sin final a la vista. Un día, Emilia decidió hablar con su hermana Carolina, alguien en quien confiaba plenamente. Sabía que Carolina tenía una mentalidad mucho más abierta y podía ofrecerle una perspectiva diferente. Aunque se sintió avergonzada de compartir lo que sucedía, especialmente porque ella misma no entendía la magnitud de lo que enfrentaban, necesitaba la voz de alguien externo que no juzgara ni intentara racionalizar lo que estaba ocurriendo. Se citaron en un café discreto, donde Emilia finalmente se atrevió a contarle a Carolina lo que habían descubierto. Carolina la escuchó con el rostro sombrío, asimilando cada palabra sin interrumpir. Al final, guardó silencio durante unos instantes antes de hablar. «Emilia, esto puede sonar absurdo, pero hace unos años conocí a alguien que investigaba fenómenos poco convencionales», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «Tal vez ellos puedan ayudarte. No digo que sea la respuesta, pero quizás tengan otra perspectiva». Emilia miró a su hermana con sorpresa y escepticismo, pero algo en su corazón le decía que debía intentarlo, que cualquier posibilidad, por inusual que fuera, podría acercarla a la verdad. Al día siguiente, Carolina le presentó a una mujer llamada Beatriz, quien trabajaba como investigadora en fenómenos paranormales y eventos inexplicables. Beatriz, una mujer de aspecto serio y mirada penetrante, escuchó con calma la historia de Emilia, asentando de vez en cuando mientras tomaba notas detalladas. Al terminar el relato, se recostó en su silla y suspiró. «Lo que describes, Emilia, no es un caso común, ni siquiera en el ámbito en el que trabajo», dijo Beatriz, con tono grave. «Pero he oído de ciertos casos, situaciones que desafían la comprensión humana y que involucran energías o fuerzas que no pueden explicarse fácilmente. Me gustaría, con tu permiso, realizar algunas observaciones y pruebas no invasivas en tu casa y ver si puedo percibir algo fuera de lo común». Aunque la propuesta de Beatriz sonaba poco convencional y hasta aterradora,
Emilia accedió. A esas alturas, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para entender qué estaba ocurriendo con su hija. Así, Beatriz comenzó a visitar la casa, llevando consigo extraños aparatos y monitoreando las habitaciones, especialmente la de Sofía, en busca de signos de actividad inexplicable. Durante las primeras visitas, Beatriz no percibió nada inusual, pero una noche, mientras revisaba el cuarto de Sofía en la penumbra, sintió un cambio en el ambiente. Una brisa helada, inexplicable para esa época del año, recorrió la habitación y una sensación de inquietud la envolvió. «Emilia», dijo Beatriz en voz baja, mientras observaba los alrededores. «Necesito que te prepares para algo importante. Creo que la raíz de este fenómeno está profundamente conectada con Sofía. Me atrevería a decir que, de alguna manera, alguien o algo la ha elegido». Las palabras de Beatriz dejaron a Emilia paralizada, sintiendo que el horror aumentaba. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, Sofía, quien parecía haber estado dormida, abrió los ojos lentamente y se incorporó en su cama. Con una voz extraña y serena, miró a su madre y a Beatriz y dijo: «Él vendrá pronto». Esa simple frase dejó a Emilia en un estado de shock. La voz de Sofía no parecía la suya. Era como si algo o alguien más hablara a través de ella. Beatriz observó a la niña con cautela, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y preocupación. Era evidente que había algo fuera de lo normal en Sofía, algo que iba más allá de una simple explicación médica. Los días que siguieron a aquel episodio fueron una mezcla de tensión y observación constante. Sofía parecía no recordar nada de lo sucedido, pero su comportamiento se volvió más extraño. A menudo se quedaba mirando al vacío, susurrando palabras ininteligibles, y su embarazo, que continuaba avanzando de forma inesperadamente rápida, se convirtió en un secreto que la familia se esforzaba en ocultar. Emilia y Julián intentaban actuar como si todo fuera normal, pero el miedo que sentían los consumía lentamente. Fue en una de esas noches, mientras Emilia revisaba sus apuntes y buscaba respuestas en la literatura médica y esotérica, que encontró una carta antigua, escondida entre las cosas de su madre fallecida. La carta hablaba de una maldición familiar, de seres antiguos que reclamaban descendientes como suyos. Según la carta, alguien en su familia había sido elegido como el portador, y cada generación enfrentaría la llegada de algo que desafiaría la comprensión humana. Aterrorizada, Emilia comprendió que, quizás, su familia había sido marcada por una fuerza ancestral, y que Sofía era, sin saberlo, la heredera de esa conexión. Beatriz, al enterarse de la carta, le explicó que era posible que el embarazo de Sofía fuera el resultado de un fenómeno desconocido, uno que había encontrado su camino a través de generaciones. La presión de aquella revelación, combinada con el miedo a lo que estaba por venir, llevó a Emilia a un estado de angustia desesperada. Ella y Julián pasaban las noches en vela, temiendo el momento en que la verdad finalmente se revelaría. La tensión en el hogar de Emilia y Julián alcanzaba niveles insostenibles. Cada día, el embarazo de Sofía avanzaba a un ritmo anormal, mientras la incertidumbre y el miedo los envolvían como una sombra constante. Emilia sentía que la realidad que conocía se desmoronaba. La teoría de Beatriz sobre una conexión con seres antiguos, reforzada por la carta descubierta, había dejado a Emilia y a Julián en un estado de incredulidad, pero el temor de perder a Sofía los mantenía abiertos a cualquier posibilidad. Beatriz, al ver la desesperación en ellos, les propuso una última intervención. Conocía a un antropólogo y experto en culturas antiguas que podría arrojar algo de luz sobre lo que estaba sucediendo. Su nombre era Ernesto Garza, un hombre mayor y reservado, quien había dedicado su vida al estudio de ritos ancestrales y fenómenos inexplicables en civilizaciones extintas. Emilia y Julián, exhaustos y sintiendo que no tenían más opciones,
aceptaron reunirse con Ernesto. Cuando él llegó a la casa, observó a Sofía en silencio durante varios minutos, como si intentara comprender algo que iba más allá de lo visible. Tras un momento de reflexión, los miró y les pidió que le contaran toda la historia, cada detalle, desde el inicio. Mientras hablaban, Ernesto mantenía la mirada fija, asintiendo lentamente. Lo que describen es algo que he visto en ciertos textos antiguos, comenzó a explicar. Existen registros de culturas en las que se mencionan niños escogidos para traer una presencia a este mundo, como si fueran portales. En esos textos, los niños eran elegidos por generaciones, hasta que el momento llegara. La teoría de Ernesto dejó a Julián y Emilia sin palabras. La noción de que Sofía fuera un portal era aterradora y al mismo tiempo incomprensible. Sin embargo, el antropólogo les explicó que la mejor opción sería realizar un ritual de cerradura, una especie de protección que podría sellar cualquier vínculo entre Sofía y esa entidad. Esa misma noche, Ernesto preparó el ritual en el salón de la casa, utilizando elementos que había traído consigo, símbolos tallados en piedras, velas de cera negra y un incienso de aroma fuerte que llenó el ambiente. Colocó a Sofía en el centro del círculo que había dibujado, y tanto Emilia como Julián se ubicaron a su lado, sosteniéndola de la mano. Ernesto comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, mientras la atmósfera se tornaba densa y pesada. De repente, Sofía comenzó a temblar. Sus ojos se abrieron de golpe y una voz extraña y profunda emergió de sus labios. No era su voz, era algo mucho más oscuro, una presencia que parecía hablar desde lo más profundo de su ser. «No pueden detenerme», dijo aquella voz a través de Sofía. «Ella me pertenece, y a través de ella reclamaré lo que me corresponde». La voz resonó en las paredes de la casa, envolviendo a todos en una sensación de pánico y desesperación. Emilia y Julián sintieron cómo un frío inexplicable se apoderaba de sus cuerpos, pero no soltaron a su hija. Ernesto continuaba recitando, su voz firme, incluso ante la presencia amenazante que se manifestaba. Con cada palabra de Ernesto, Sofía parecía retorcerse, como si una batalla interna se desarrollara dentro de ella. Los ojos de la niña, usualmente dulces e inocentes, ahora brillaban con una oscuridad indescriptible. La voz de la entidad se tornó furiosa, como si sintiera que su control sobre Sofía se desvanecía poco a poco. «Ella es el portal. No puedes romper el vínculo», rugió la voz, mientras Sofía temblaba con una intensidad que asustó a sus padres. Finalmente, Ernesto alzó una piedra tallada con un símbolo antiguo y la colocó en el pecho de Sofía, presionándola suavemente. En ese instante, la niña dejó escapar un grito desgarrador y se desvaneció, cayendo en los brazos de Emilia. El silencio llenó la habitación y la atmósfera sombría pareció disiparse poco a poco. Sofía estaba inconsciente, pero su respiración era tranquila, como si finalmente hubiera sido liberada de aquella entidad que la había atormentado. Ernesto observó el cuerpo de la niña y les hizo una seña a Emilia y Julián para que la llevaran a su habitación. Les aseguró que el vínculo se había roto y que, si todo había salido bien, la entidad no volvería a intentar tomar control de ella. Esa noche, Emilia y Julián velaron el sueño de Sofía, esperando que lo peor hubiera pasado. A la mañana siguiente, Sofía despertó, desorientada pero sin ningún recuerdo de lo que había ocurrido. Sus padres no le hablaron del ritual ni de la entidad que la había poseído. Solo le dijeron que estaba a salvo y que todo estaría bien. Los días que siguieron fueron de una calma tensa. Sofía parecía haber regresado a la normalidad, y el embarazo, inexplicablemente, comenzó a revertirse, como si la presencia que había habitado en su interior hubiera desaparecido por completo. La familia intentó volver a una vida tranquila, aunque sabían que jamás olvidarían lo que habían vivido. Una tarde,
Mientras Emilia ordenaba la casa, encontró el cuaderno de dibujos de Sofía. Al abrirlo, vio el último dibujo que la niña había hecho antes de que todo comenzara. Una figura oscura, con un rostro vacío, que extendía una mano hacia una pequeña niña. Emilia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero cerró el cuaderno con fuerza y decidió no pensar más en aquello. Habían enfrentado algo que desafía toda lógica, pero ahora tenían a Sofía de vuelta, y eso era lo único que importaba.